ya se puede incorporar porque estos 2 miércoles no podía, primeros. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un arreglo de horario porque próximo sábado, próximo miércoles, Anto tampoco puede, ¿no es cierto? A partir de las 12. Sí, sí, no. El miércoles 21 no. Bueno, podríamos hacer de 13 a 15 el miércoles que viene. Sí, sí, Miércoles yo que sí. viene. Sí, 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 yo puedo el miércoles que viene. Ya Claro. después, a partir del otro, estoy libre solo hasta las 14. No, ya en el otro venimos al horario que estipulamos, que es de 10 a 12 y ya ahí quedamos, ¿sí? Ah, Listo. buenísimo. Ya lo Ya lo anoto, ya lo anoto. anoto. Es decir, solamente por estas primeras clases que con el cambio de horario se nos desacomodó un poquito a todos y bueno, tratando de acomodar para que puedan participar sin ningún problema. Entonces, después lo vamos igual a consultar también con el profe porque esto no se lo dije, pero creo que no va a tener problema él porque habíamos charlado también un poquito así por encima el tema. El profe se va a conectar a las 12:30 que arranca él. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué idea tienen ustedes de qué es esta carrera de terapeuta holístico? Así vamos a ir ampliando un poco el panorama y vamos a ir entrando en tema. Bueno, Bueno, yo lo que... yo... Ah, perdón. habla vos, Patri, está bien. Hola, entonces no te vi antes, no saludé, entré toda apurada, no me podía conectar de la compu, entonces como que estaba peleando a ver con qué me conectaba. No, sí, está Perdón. bien. No, no, Eh, perdóname. Habla tranqui. Bien. Mientras tanto. Yo en realidad lo veo así como un auxiliar en lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Y del lado espiritual. Mucho trabajo del ser interior, pero como una ayuda. Yo lo veo como que uno pasaría a ser un carruaje de la persona. Ujú. Bien, bien, Ujú. muy bien. ¿Tanto qué idea tiene? Em, para mí es el conjunto de terapias alternativas y obviamente que con cada una de ellas abordar, no sé, las situaciones problemáticas de cada uno, ya sea física, mental, espiritual. Ujú. Eh, sería como el todo, ¿no? Formarme para... Bien, ahí hay una palabra concreta. Holístico significa, viene de holos, que es totalidad, todo. Okay. Es decir, no tomar por partes fragmentadas a la persona, es decir, como, bueno, voy a atender solo lo psicológico, voy a atender solo lo físico, le duele el estómago, entonces me ocupo del estómago. Y ni siquiera me ocupo Claro. de la medicina tradicional, digamos, ni siquiera se ocupa el médico clínico, por lo menos para tener un pantallazo de todo, no, enseguida lo deriva al especialista, ¿no? Entonces cada vez Claro. vamos fragmentando más a la persona es un todo. Es decir, holístico es eso, es la totalidad del ser con todos sus aspectos. Donde vamos a ver también por qué enfermamos, qué es la enfermedad. La enfermedad es pérdida de equilibrio. Se produce un desequilibrio en nuestra totalidad que produce la enfermedad. Pero en el casi 99% esa enfermedad, a no ser que sea un accidente o un traumatismo que nos atropelló un auto, ¿no? Por lo general tiene que ver con una emoción o un sentimiento no manifestado que se termina manifestando en el cuerpo, a nivel físico. Es decir, todo lo que nosotros no podemos exteriorizar, no podemos hablar, no podemos compartir con otro, no podemos sacarnos la bronca, no podemos decir lo que sentimos que nos emociona, no podemos decir lo que nos duele, termina afectando el cuerpo. Obviamente nosotros, esto no es una carrera médica con la que nosotros podemos ponernos una chapita en la puerta y decir, bueno, vamos a atender, firmamos una receta, no, porque para eso están los médicos, ¿sí? Como dijo acá bien Patri, esto es una terapia que va a acompañar el tratamiento médico y que va a ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida. Sobre todo el problema está porque en esto también hay una gran variedad de personas que capacitan y que dan cursos o dan información que a veces tampoco ni siquiera están preparadas porque esto no está regulado a nivel institucional, ¿sí? Es decir, porque justamente todo lo que es holístico, como las formaciones de yoga, como las formaciones de Reiki, jamás podrían darse con un título académico, o sea, con
el aval del Ministerio de Cultura y Educación, porque la formación del Ministerio de Cultura y Educación es una formación laica, es decir, que no tiene en cuenta en absoluto a la parte espiritual. Entonces no hay parámetros de medición a lo correcto dentro de las formaciones espirituales, ¿sí? Por eso este tipo de formaciones están como fuera del nivel académico. Y acá yo también, yo no soy quien les va a dar medicina china, pero yo estudié la carrera de medicina tradicional china, la estudié dictada por médicos, es decir, yo tuve un médico, era el que, digamos, el director de la carrera. Después había otro profesor que era médico y otro profesor que era kinesiólogo, licenciado en kinesiología. Sin embargo, ellos hicieron lo inhumano para hacer de que la carrera se convirtiera en una carrera con título oficial. La idea era insertarla en la UBA, ¿sí?, a la carrera, como para que tuviera un título oficial, y fue imposible, imposible, imposible. Se llegó a un acuerdo intermedio donde se iban a cursar mitad de materias de medicina, como anatomía, al final el último decano que tenía que poner la firma no lo puso y se volvió todo para atrás. Y este médico hizo pero intentos de todo tipo. Hay toda una cuestión, sobre todo en lo que es América, ¿sí?, muy, podríamos decir, antigua. En Europa, un terapeuta holístico tiene la misma matrícula que un médico para trabajar. No hay problema con que se trabaje desde el holístico, porque obviamente cuando se llega a un punto donde el holístico no puede trabajar, por ejemplo en el caso de una cirugía, se deriva a un médico cirujano que es el que tiene que trabajar al respecto. Entonces en Europa es otra la visión y otra la mentalidad, pero también hay reglamentaciones. Por ejemplo, en Europa un aceite esencial se puede tomar, ¿sí?, porque tiene el grado de pureza que es la necesaria para que ese aceite no contenga ninguna toxicidad, tenga los principios activos que tiene que tener para hacer efectividad. Yo les aseguro que es increíble. Yo he tomado, por ejemplo, con una bronquitis terrible, una gotita de aceite de eucaliptus y al otro día no tenía absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Acá en Argentina, lamentablemente, como no hay controles, los aceites que dicen esenciales, que dicen son puras, no son puras y hay residuos y no se pueden tomar. Porque nosotros en ese momento, el médico que nos formó traía él de Francia directamente tanto aceites esenciales como oligoelementos puros que estaban certificados del grado de pureza para poder utilizarlos. Entonces, lamentablemente nosotros acá eso no lo podemos hacer porque es un riesgo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, pues me fui un poquito, pero ahora como para explicarles un poco en sí en qué consiste la formación que ustedes van a hacer. Esta formación va a tener avales, son bastante importantes porque la escuela pertenece y está registrada dentro de la Federación Sudamericana de Yoga y la Confederación Sudamericana de Yoga y la Confederación Mundial de Yoga. Estas entidades, a su vez, están avaladas por un montón de entidades más, no solamente que tienen que ver con el yoga, sino también que tienen que ver con la Ayurveda, que es la medicina de India, ¿sí? Entonces, la formación va a tener avales internacionales también. O sea, lo que le da a la formación es un poco más interesante e importante que todas las que están, digamos, en el campo se ofrecen, digamos, de otras instituciones. No significa que las otras sean malas, claro, por las dudas. Es decir, solamente que tenemos esta posibilidad de tener unos buenos avales en el título. Bueno, entrando entonces, ya dijimos qué es la enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio que comienza desde una emoción o sentimiento no expresado y que termina pasando al cuerpo. Esto es lo que también dice la biodecodificación, es decir, que toda enfermedad tiene un origen emocional o un sentimiento. Ahora bien,
vamos a ver desde la psicología transpersonal qué es lo que ocurre o dónde se origina el problema o el desequilibrio. Y van a ver que las áreas que voy a dar yo, que van a ser la parte un poco de biodecodificación, de medicina ayurvédica, de psicología Gestalt, van a ver cómo todas van apuntadas hacia un mismo punto que tiene que ver con la totalidad del ser, con lo holístico del ser y con el buscar el origen de las emociones y sentimientos. De ahí parte todo, ¿sí? Entonces vamos a ver que desde la psicología transpersonal hay un origen, o sea, parece como lo religioso, ¿no? Como un pecado original. No, no es un pecado original. Hay un trauma original con el que todos venimos a este mundo. ¿Por qué la búsqueda de la felicidad? ¿Por qué todos estamos tratando de ser felices, de buscar cosas que nos hagan felices? Si nos abocamos al trabajo, buscamos perfeccionarnos, tener logros. Sin embargo, cada vez que buscamos, llegamos a una pequeña o gran meta que nos pusimos, vuelve a estar ese grado de satisfacción y de infelicidad. La felicidad nos dura muy poquito rato, como cuando nos compramos algo nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo del celular porque es algo que me pasó hace poquito, ¿no? Se me rompió el celular y me tuve que comprar otro. Me puse muy contenta con el celular que me compré y al principio lo cuidaba, lo ponía en un lugar, que no se me golpeara. Ahora ya lo dejo tirado en cualquier lado, no me importa, si lo trato como lo trataba el otro celular y la magnitud que tenía el celular ya la perdió. Y así nos ocurre con todas las cosas. ¿Por qué ocurre eso? Porque todas esas cosas satisfacen a la mente, no satisfacen al alma, al espíritu. Entonces, todo lo que satisface a la mente es como un niño caprichoso. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, mañana quiero lo otro. Y una vez que lo obtuve, lo disfruto un ratito y ya se fue, ya estoy pensando en otra cosa que quiero. No está mal, porque la mente es un instrumento. Y es también de alguna manera el motor que nos conecta con la vida, que nos conecta con el exterior, pero no es la que nos va a dar la satisfacción o el estado de sentirnos plenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la psicología transpersonal, ese trauma que tenemos de la búsqueda de la felicidad tiene que ver con el existencialismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Como almas espirituales eternas, tenemos la necesidad de volver a ese origen, de volver a ese estado de paz, de calma y de quietud que nos daba felicidad. Entonces, en esta vida estamos todo el tiempo buscando eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos una herramienta importantísima, pero que a su vez es la que nos pone las trabas, que es la mente. Nos pone esas trabas justamente para nuestro aprendizaje, para que podamos evolucionar, crecer, aprender. Y de esas experiencias sacar, digamos, aprendizajes importantes de vida, ¿no? Entonces, vamos a otro punto que vamos a ver, que es la filosofía que tiene un poco el doctor Bach, las flores de Bach. El doctor Bach presenta que hay dos puntos importantes. Tenemos el alma, que es el ser eterno, real, que es nuestra verdadera esencia, y por otro lado tenemos la personalidad, que es el conjunto de herramientas que nos permite relacionarnos en esta vida y conectarnos con lo que tenemos que venir a hacer. Por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, una profesión, es decir, la afinidad que tenemos con una profesión o no, o con un trabajo. Por eso hay gente que también vive muy mal y muy desconectada por hacer un trabajo que no es el que le agrada. Bueno, ahí hay una equivocación de entrada, que esa persona no supo esperar o no supo ver o encontrar qué era lo que le gustó hacer para poder empezar a desarrollarse en ese aspecto. Y por ahí se quedó en un trabajo que le dio un crecimiento, pero que no es el trabajo que le gusta hacer. Que ahora se siente atado porque económicamente es un trabajo que le reditúa y le tiene miedo al cambio. Esa persona tiene que hacer un doble aprendizaje.
Es decir, el aprendizaje de encontrar cuál es su camino, la decisión de poder tomarlo, aunque sea hacer un cambio drástico, ¿sí? Y a veces esos cambios drásticos que hacemos nos dan en nuestra vida un giro de 180 grados para bien. Por lo general, yo diría un 90%. Pero la gente, a ese 10% que es el que no, que teme, no se anima a hacer cambios. Vamos a poner el ejemplo de Patri. Patri está ahora varada en una provincia que no es la de ella. Y sin embargo está aprovechando el tiempo para aprender y poder seguir dentro de lo que es la línea de su trabajo. ¿No es así, Patri? Sí, es como que desde el día 1 empecé a ver la parte positiva, pero bueno, yo traigo como un aprendizaje de hace varios años de esta modificación constante, digamos, yo le llamo transición constante. Y porque me iba a dar más beneficios que estar pensando en lo malo de lo que estaba pasando, y hasta mi sistema inmunológico se iba a bajar. Exacto. Entonces, aprovecho que no estaba trabajando, digamos, en espacio físico, porque si bien tengo a través del Zoom, de la compu, del celu y demás, pero no estoy yendo, digamos, a un espacio físico, no estoy en mi trabajo habitual de rutina, pero tratar de sacarle provecho a eso. Exacto. Eso es lo positivo, es decir, todos aprendimos mucho de esta cuarentena. A mí me llevó a conectarme con un montón de gente y a darme un espacio, por ejemplo, para dar talleres gratuitos, donde me conecto con un montón de gente, veo el interés de la gente, veo las ganas de aprender de la gente, cómo la gente tiene una continuidad y una necesidad de estar en contacto con alguien que le ayude a ver otras perspectivas, que a mí me gratificó mucho, porque me di cuenta que mi trabajo era útil para muchas personas que estaban necesitando en este momento una contención. Entonces, Sí. esta cuarentena yo creo que a todos nos está haciendo un aprendizaje impresionante. Y bueno, tiene sus motivos esta cuarentena, creo yo. El evolutivo de la humanidad. Y de alguna manera, o sea, lo dramático de la situación también, somos un poco afortunados de poder experimentar este cambio que creo que va a ser muy importante a nivel mundial, de la sociedad y de todos los paradigmas que teníamos. Va a ser duro porque va a haber que hacer muchos cambios en el transcurso, ¿sí? Ya lo estamos viviendo esos cambios, ya sabemos que ahora ya no hay tanto ni abrazos, ni... Hoy tuve una alumna que vino justamente del otro grupo de terapeuta holístico, vino a retirar unas cosas a mi casa porque la tengo también como paciente, y mire, me abrazó, y la abracé, porque ¿qué va a hacer? Es así, la gente también le está faltando todo eso. Ay, sí, es tremendo, perdón que te corte, porque a mí me pasa escuchar a mis pacientitos y que muchas veces me dicen, ay, te daría un abrazo y no puedo. Y ayer justo hablábamos con una que está lejos, porque está en Chubut, y yo le decía, bueno, pero aprendí a abrazar a la distancia. Muchas veces los corazones se conectan más. Sí, y eso lo hemos comprobado. En los encuentros que hay por Zoom, nos hemos dado cuenta que todos al principio era resistencia total, nadie quería continuar los cursos, nadie quería hacer nada. Sí, Después nos hemos dado cuenta que Zoom nos ha dado otra cosa de desarrollo emocional a cada uno, de compartir digamos, una emoción a la distancia que es más fuerte, que se refleja en las caras, que se refleja en los gestos. También es maravilloso, porque tenemos por lo menos esta conexión virtual que nos podemos ver. En otra época esto hubiera sido imposible, porque sí, totalmente. va a haber esta continuidad de diálogo, de poder verse, de nada. Entonces, es muy importante. Bueno, entonces, tenemos el alma, estábamos hablando del doctor Bach, ¿no? Tenemos el alma, que es la esencia, que es lo perecedero, que es lo eterno, que es nuestra esencia. Y por otro lado, la personalidad. La personalidad se va construyendo con nuestros hábitos, con nuestros aprendizajes, con nuestras experiencias de vida, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Esa personalidad no es eterna, es pasajera, y va desarrollando su propio camino, es independiente al del alma.
Lo que ocurre, la verdadera rectora de nuestra vida y la que sabe por qué experiencias tenemos que pasar, por qué aprendizajes, qué decisiones tenemos que tomar porque trae una sabiduría eterna de muchas vidas, es el alma. Entonces, cuando el alma y la personalidad, que es dominada por la mente, empiezan, en vez de ir por caminos juntitos, a abrirse, ¿sí? Empieza a haber una brecha entre ellas dos, entre lo que la mente quiere y lo que el alma quiere. Entonces, el alma toma decisiones y hace cosas que son las que ella quiere, pero ¿qué ocurre? Ocurre que el alma se siente insatisfecha, porque no es lo que quiere hacer, no es a lo que vino a hacer, porque ella tiene el propósito de vida para nosotros. Entonces, según el doctor Bach, aquí se produce la enfermedad. En esa brecha que aparece entre el camino que debo tomar y el camino que decide la mente, por lo general va a ser por conexión con los sentidos, por evitar sufrimientos, por ejemplo. Como decíamos hoy, ¿no? Un cambio de trabajo. Un cambio de trabajo conlleva a que puedo quedarme sin plata, a que puedo estar mal por un tiempo, a que puedo tener problemas con mi familia si es que tengo que abastecer a mi familia. Es decir, puede crear muchas cosas que pueden ser conflictivas. Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Va a ocurrir que el alma va a tomar sus decisiones, donde mejor me quedo en lo seguro, donde mejor me quedo con el dinero que voy a poder comprarme lo que quiero, que me siente insatisfecho. Y ahí se empieza a generar todo un conflicto interno, una paradoja, un paradigma, ¿sí? Entre dos aspectos importantes, como si fuera el diablito y el santo, ¿no? Dentro empieza a haber ese Acá arriba. que, como digo siempre, el cielo y el infierno solamente existen dentro nuestro, ¿no? Es decir, porque dentro nuestro está toda esa capacidad de poder conectarnos con algo realmente agradable y eterno, o con algo momentáneo, pasajero, y que nos torture, o que nos haga sentir mal, o que nos haga sentir incómodos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No, Estamos viendo más o súper claro. las visiones de los diferentes ángulos. Bueno, desde la psicología Gestalt, ¿qué es Gestalt? ¿Sí? Gestalt también viene de un término alemán que significa totalidad, ¿sí? Entonces, en esta totalidad, ¿sí? Tenemos que no solamente nuestro ser, sino también en cómo nuestro ser se relaciona con lo exterior. Es decir, que lo exterior y nuestro ser son un todo. Porque a veces justamente parte de lo que empieza también a crear conflicto desde la psicología Gestalt es el campo, es lo que nos rodea, es el entorno. Y es lo que el entorno nos devuelve y nos hace creer de nosotros mismos, ¿no? Entonces, Gestalt es totalidad. Una Gestalt se dice que está cerrada, y que el cerrar una Gestalt es algo saludable, cuando una determinada situación cerró satisfactoriamente para nuestro ser, ¿sí? Una Gestalt queda abierta cuando esa situación no quedó cerrada satisfactoriamente para nosotros. Es decir, que esa situación nos dejó insatisfechos en algún aspecto. Esa Gestalt que queda abierta va a reaparecer en infinidad de situaciones, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, qué sé yo, no quedé satisfecho con un trabajo que tuve porque no valoraron o no tuvieron un reconocimiento del esfuerzo que yo hice, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Y ocurre que para una fiesta familiar, yo pongo todo mi empeño para que la fiesta sea lo más hermosa posible, que el homenajeado se sienta lo más feliz posible. Y también mi esfuerzo pasa desapercibido, nadie lo nota, nadie lo reconoce. Esa insatisfacción que siento de no haberme sentido valorado,
va a haber una explosión terrible, porque no va a ser solo esa insatisfacción, va a aparecer la otra insatisfacción pasada, que también quedó abierta, que quedó sin resolver. Es decir, van a ser sumas de situaciones. Por eso la psicología Gestalt tiene algo muy interesante, es aprender a resolver desde aquí y ahora, no del pasado. ¿Por qué desde aquí y ahora? Porque como esta situación y aquella situación, en realidad, más allá de tener apariencias diferentes, son la misma situación, es decir, me he sentido no valorado antes, me he sentido no valorado ahora. Si yo puedo sentir y cambiar eso de no sentirme valorado ahora, la de atrás también va a desaparecer, porque voy a resolver el conflicto. Voy a poder sentirme valorado ahora o no valorado, pero sentir que no me importa y que no tiene que ver la valoración del otro con lo que yo me siento como persona, con el esfuerzo que yo hice. Entonces, ahí se va a resolver esa situación de ahora y del pasado. ¿Por qué es interesante esto? Porque más allá de que tuvimos un pasado y que tendremos un futuro, tanto pasado como futuro son irrealidades, son fantasía. El pasado es un recuerdo, no es una existencia real, es algo que sucedió, pero que ahora no tiene ninguna relevancia porque simplemente es pasado y fantasía. Y el futuro ocurre lo mismo, es un deseo, un anhelo. Si yo no pongo los pies bien paraditos en el presente, quizás ni llega a suceder. Porque por estar atento en el pasado y en el futuro, no vivo la realidad de hoy, que es la que forma el futuro. Es decir, mi realidad de hoy es la que va a formar lo que yo voy a hacer en un futuro. Y el estar desconectado de la hora va a hacer que también seguramente me encuentre con muchas insatisfacciones en las cosas que resuelva. ¿Por qué? Porque tengo que estar anclado en el presente. ¿Querés preguntar algo, Patri? Pensé que te habías desilenciado porque querías preguntar algo. Entonces, esto es muy importante de entender, ¿sí? Además, tenemos otros aspectos dentro de psicología Gestalt también, que es el autoconcepto, que es muy importante. En el autoconcepto, nosotros vamos a ver que es el autoconcepto, es decir, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es bastante errado, porque viene cargado de los traumas que nosotros tenemos, de las cuestiones no resueltas que tenemos, de cómo creemos que los demás nos ven. Entonces, ese autoconcepto, por lo general, es un autoconcepto erróneo, ¿sí? Tiene muchos nombres, también se le suele llamar falso concepto del ego, ¿no? Es decir, depende de la rama de la psicología o de la psiquiatría, se le puede decir de muchos nombres diferentes. Desde Gestalt le vamos a decir autoconcepto. Autoconcepto es la manera que tenemos errónea de vernos a nosotros mismos, ¿sí? Y el autoapoyo va a venir de que nosotros podamos reconocer las necesidades que tenemos para poder satisfacerlas, ¿sí? Esto es muy importante, porque aquí aparece el otro conflicto. Por lo general, el autoapoyo que nosotros deberíamos de tener, lo proyectamos en lo exterior, en el campo, en el entorno. Entonces, por eso después dependemos de que el otro nos reconozca, de que el otro nos dé una devolución, de que el otro nos quiera, de que el otro nos felicite, de que el otro tenga en cuenta lo que diga, porque lo que tendría que ser en mi perspectiva de reconocer mi necesidad y satisfacerla, la deposito afuera. Ahí empieza un gran problema y una gran brecha interna también, porque depositarlo en el afuera, lo dejo que mi satisfacción está en las manos del entorno, de afuera.
del otro, de la situación, del trabajo, de la familia, de los amigos, en vez de estar dentro mío. Entonces empiezo a perder también la visión de reconocer mis prioridades y mis necesidades. Y ahí viene el gran conflicto. Ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y tenemos otro punto importante, otro término importante dentro de Gestalt, que es el contacto. El contacto es la relación que yo establezco con el entorno. Y a veces dentro de cuando empiezo a depositar, como dijimos, el autoapoyo afuera, cuando empiezo a tener ese autoconcepto erróneo de mí mismo, ¿no? Ese contacto que hago con el otro entra en un mundo de fantasía, de no realidad, entonces no es un contacto real. Y ahí también aparece otro inconveniente importante, al no ser un contacto real con el entorno, también voy perdiendo más nociones, no solamente de mi realidad, sino de la realidad externa también. Entonces, no es un contacto real. Es un contacto que está basado en mi fantasía, en lo que yo creo del otro, en lo que pienso del otro. Bueno, pantallazo de psicología Gestalt como para introducirlas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a dar una introducción de lo que es la medicina ayurveda. ¿Sí? La medicina ayurveda es la medicina tradicional de India. ¿Sí? Como en India todo pasa por lo espiritual, dentro de lo que es la formación tradicional, ahora hay universidades, pero de la manera que antiguamente era, se tenía un maestro también, era el que formaba en esta disciplina de medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica venía así, pegadita de la mano, junto con yoga y meditación. Eran una misma cosa. Después, con el tiempo y con el transcurrir de los años, se empezaron abriendo como disciplinas separadas, pero incluyentes. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica de la medicina ayurvédica se recomienda la práctica de yoga y de meditación como complementos importantes de la rutina diaria. Entonces, Ayurveda, ¿no? Ayur viene de conocimiento y Veda es vida, es decir que la práctica de Ayurveda es el conocimiento de la vida, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante, acá no decimos curar, sanar, operar, trastorno, no, la salud depende del conocimiento de la vida que yo tenga. Cómo yo pueda tener conexión, no solamente interacción con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, sino también que lo pueda tener con el entorno, con lo que me rodea. Y por ejemplo, un punto importante, si yo sé qué elementos me componen, ¿no? También voy a saber qué clima me favorece, qué clima no me favorece, qué alimentos me favorecen, qué alimentos no me favorecen. Entonces, acá nos damos cuenta que realmente es una medicina muy sabia la medicina ayurvédica, porque tiene en cuenta todo el entorno, cosas que nosotros a veces las pasamos como pequeños detalles, es decir, comí algo y me cayó mal, ay, pero esto que comí, ¿cómo me cayó mal? Y bueno, quizás no era la comida que necesitaba por mi constitución física, quizás no la comí de la manera adecuada, quizás la comí en un entorno hostil que generó una energía que ese alimento se convirtió en algo hostil para mi cuerpo también. Quizás estoy comiendo algo que genera una temperatura que es muy similar a la temperatura de mi cuerpo y eso no está bien tampoco para mi cuerpo. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen en cuenta y ahí nos dan a entender cómo eran observadores de la existencia
existencia, toda, no solamente de qué pasaba en el cuerpo, sino de qué pasaba en el entorno, qué pasaba con las estaciones del año, ¿no? La primavera, el otoño, el invierno, qué pasaba con el clima de ciertas zonas para una persona. Por ejemplo, una persona vata, es una de las tipologías dógicas, no podría vivir favorablemente en el sur. ¿Por qué? Porque vata es aire, espacio, gases, y el viento, el clima, digamos, que tiene el sur, incrementa esa doya y la desequilibra más. Entonces, fíjense como también una persona pita, que es puro calor y fuego, no podría vivir en las Bahamas, en el Caribe, porque un clima así le afectaría muchísimo. Esa persona viviría todo el tiempo con disturbios a nivel digestivo. Es decir, cosas simples, ¿no? Eran realmente muy, pero muy observadores. Entonces, la medicina ayurvédica no es una medicina que nació con la idea de sanar. Es una medicina que nació con la idea de prevenir y evitar un disturbio, un desequilibrio. Es una visión totalmente diferente a todos los otros tipos de medicina. Es decir, todos los otros tipos de medicina, la medicina nuestra tradicional occidental, nació en función de cómo curar una enfermedad, cómo solucionar un problema. No se anticipó al problema para tratar de evitarlo. Aquí la idea es tratar de evitarlo, ¿sí? Vamos a ver un poco bastante más adelante que también la enfermedad tiene varios estadios. Cualquiera de las enfermedades tienen varios estadios. Y depende de en qué estadio nosotros agarramos a la persona para empezar a tratarla. Entonces, en el momento en el que la tomemos a la persona en un estadio de los primeros, seguramente el desequilibrio lo vamos a poder revertir. Ahora, si lo agarramos en el último estadio, no va a haber reversa. Porque ya se instaló de una manera muy importante en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es muy interesante esta visión que tiene la medicina ayurvédica. Y ojo, que no significa que solo se queda en prevenir, después también, obviamente, se fue perfeccionando y hay de repente también psicología, hay también, por ejemplo, cirugía dentro de la parte de medicina ayurvédica, pero bueno, ahí ya hay que ser médico ayurvédico, ¿sí? Nosotros digamos que desde el aspecto que vamos a tratarlo, ustedes van a ser como consultoras en Ayurveda, van a poder guiar y van a ver que a veces el primer punto del tratamiento ayurvédico se basa en hacer el diagnóstico de la persona, ¿no? Lo primero que se va a dar para tratar de restablecer la salud es la dieta. Una dieta. Cambiar rutinas de hábito de vida. Y a veces cosas complicadas en un muy corto tiempo desaparecen simplemente con esos cambios de hábito. Y acá les voy a dar un ejemplo personal. Yo en un momento de mi vida no me sentía muy bien, me hice estudios. Cuando veo el resultado del análisis de sangre, casi me caigo porque salía los glóbulos rojos acromáticos. Acromático significa sin color, ¿sí? Eran más pequeños y deformes. Que además en el suero de la sangre había un montón de vestigios químicos, como si yo estuviera tomando medicaciones, no tomaba absolutamente nada de nada, sino que todo eso lo fabricaba mi cuerpo. Voy, y siendo vegetariana, además, ¿no? Voy a una médica ayurvédica, en ese momento yo todavía no tenía estudios ayurvédicos, ahí me despertó el interés, las ganas de aprender. Voy a la médica y la médica, primero fui a médicos clínicos, ¿no? Médicos clínicos me dieron unos pantallazos terribles. Una de las médicas me dijo que podía hacer leucemia, que tendría que hacer varios estudios, otra que era un desastre hormonal y que no sabía por dónde empezar, que fuera un endocrinólogo. Bueno, me dijeron varios pantallazos diferentes, ¿no? Que opté por ir a la médica ayurvédica. La médica ayurvédica me dijo, dame un mes.
yo te voy a dar una dieta, después de que me hizo todas las preguntitas y el diagnóstico, ¿no? Me dice, yo te voy a dar una dieta y en un mes ya te doy el análisis para que cuando vengas en el próximo mes me vengas con el resultado del análisis. Dice, yo te voy a poner otra fecha como para que vos puedas, no se venza por la obra social ni nada, que lo puedas hacer. Bueno, cuando hice la dieta, yo me sorprendí muchísimo, porque había una de las cosas, las verduras que yo más utilizaba, que para mí era la reina de mi alimentación, la calabaza. Yo decía tarta de calabaza, empanadas de calabaza, guisos con calabaza, calabaza al horno con tomate y queso. O sea, vivía comiendo calabaza de todas las maneras posibles. Cuando veo la dieta que me da, una de las verduras que tenía que evitar, tratar de no comer para nada, la calabaza. Uno puede decir, pero la calabaza, más sanito que un zapallo de calabaza, dulce, rico, tenía que tratar de evitar de comerla. Bueno, es así, me dijo, por favor te pido que hagas la dieta estricta este primer mes. Bueno, la hice estricta, tuve que empezar a comer zapallito que no me gustaba y mucho y incursionar en otros alimentos. Y resulta que cuando me hago el estudio nuevamente y voy, ya en el transcurso del mes me empecé a sentir bien. Más energía, no me sentía cansada, me empecé a sentir bien. Cuando me hago el estudio, me sorprendo terriblemente. El estudio dio perfecto de sangre. Los glóbulos volvieron a tener color, no había suero en la sangre, tenían forma, el tamaño normal, era increíble, increíble, increíble. Inclusive el hematocrito, no comiendo carne ni nada, ningún tipo de carne, subió solo con la dieta vegetariana. Es decir, fue un cambio, pero muy, muy grande. Entonces, a veces, cuando las enfermedades se agarran en estadios recientes, simplemente la dieta equilibra, nada más que la dieta. Y el tratar a veces también de hacer cambios de hábito de vida. Por ejemplo, una persona que está desde la mañana a la noche haciendo actividades, que no se da el horario para comer, no se da el horario para descansar, obviamente va a tener algún inconveniente. Y acá voy a decir las líneas generales, ¿no? Como para que tengan una noción de la rutina diaria y van a ver qué poco aplicable la vamos a ver para nuestra vida occidental, ¿no? Según el Ayurveda, uno debería levantarse muy tempranito en la mañana, muy tempranito, tipo 4:30, pegarse un baño, meditar, hacer una práctica de yoga, desayunar y ahí salir a trabajar. Todo esto nos llevaría bastante tiempo, ¿no es cierto? Ir a trabajar. Sí, bueno, yo no estoy tan lejos, pero no me levanto 4:30. No, yo tampoco, me cuesta horrores levantar. Aparte, bueno, termino muy tarde con las clases, entonces es muy, muy difícil poder levantarse tempranito. Claro, no, sí, yo 7:30 sí estoy levantada con la meditación, la clase de yoga, todo lo que nombraste, pero no 4:30. Tampoco 4:30. Entonces, después deberíamos volver del trabajo a casa, comer una buena comida, ¿sí? Tener un descanso, hacer una caminata, ¿sí? Ir a trabajar de nuevo, volver a casa, pegarnos un baño, meditar, hacer una práctica de yoga, una cena muy liviana y que tendría que ser tipo 7:30 de la tarde, o sea que si volvimos del trabajo, hicimos el baño, la meditación, la práctica de yoga a las 7:30, es un poco como imposible cenar a las 7:30, ¿no? Los horarios que normalmente uno tiene de trabajo. Y ahí después tener una buena hacer una caminata o hacer un poquito de ejercicio después de comer suave y tener una lectura espiritual que alimente el alma, que alimente nuestro intelecto antes de dormir. O sea que estamos muy lejos nosotros de poder llevar esa rutina, pero tenemos que tratar de entrar por lo menos en un orden, ¿sí? Porque esa rutina, ese orden, va a establecer que nosotros podamos tener una vida más saludable, que se pueda hacer nuestra digestión de manera correcta,
No olvidemos que la digestión de las comidas también está en la digestión y la elaboración de nuestras emociones, ¿sí? Es decir, si yo de repente estoy comiendo apurada, parada, cualquier cosa, discutiendo, arreglando problemas de trabajo, y difícilmente pueda. A veces yo me enojo un poquito y contesto un poco así irritadamente, porque mi teléfono no tiene descanso. Es más, si ustedes no sé si habrán escuchado, estuvo sonando un montón de veces mientras estamos hablando. Yo tengo que estar disponible las 24 horas del día. Lamentablemente no se puede, porque si yo le estoy dando la clase a ustedes, yo quiero estar concentrada en la clase que le estoy dando a ustedes. Si yo estoy teniendo mi momento de meditación, quiero tener mi momento de meditación sin que el teléfono esté sonando continuamente. Y a veces eso no se entiende. La secretaria ha puesto el horario 1000 veces, tal de tal a tal horario, es el horario en que la escuela se atiende. Porque ahora ella también contesta desde su celular. Si yo, o sea, los celulares que están son los míos, o sea que los del de la escuela. Todo recae y viene a mí. Es decir, yo se lo tengo que pasar un poco a ella algunas actividades para que pueda sacarme un poco de trabajo. Es distinto estar en la escuela y atender el teléfono de la escuela y ya ahí desligarme un poco más de cosas. Entonces, a veces estamos tan, pero tan penetrados en lo que hacemos, que realmente, inclusive, y yo a veces me enojo, pero otras veces yo misma contesto todo y no me importa, porque también me gusta dar respuesta a las personas. O si la persona llama con un problema, me interesa poder resolverlo. O si es un alumno que tiene un problema y necesita de mi ayuda, también me gusta estar. Entonces, pero eso es de una gran exigencia, hace que a veces olvidemos esos tiempos. Y esto lo digo porque sé que las dos están en cuestiones terapéuticas y me imagino que también pasarán muchas veces por esas situaciones también. Pero tenemos que buscar ese ancla, ¿no? Para estar bien nosotros y para poder seguir dando a otros también, ¿sí? Sí, sí, buscar el equilibrio para uno mismo, porque si no lo absorbés todo y te desplazás vos. Exactamente, exactamente. Es así, es así. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque si no vamos a empezar a profundizar un poquito más en Ayurveda con respecto a qué son los elementos y vamos a ver los elementos, cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, yo voy un chiquitín al baño. Ya estoy. Yo voy a mirar también porque voy a recordarle al profesor por las dudas del horario, por las dudas que se me olvide también. ¿No? Bueno, Voy rápido al baño también. Bueno, vayan rápido al baño, perfecto. Maestra, buen día. No llevárselo yo.
Ahí no puedo con mi genio, vieron, ahí estoy contestando mensajes también de algunos de los que tenía. Bueno, vamos a ver entonces un poquito que, así como la medicina china, ya lo van a ver con Aldo, se basa en 5 elementos, ¿sí? También la medicina ayurvédica, fíjense que, y acá voy a decir algo que Aldo se va a enojar, ¿no? Pero en realidad la medicina ayurvédica es la madre de todas las medicinas, de ahí surgen todas. La medicina ayurvédica también tiene 5 elementos, ¿sí? Que se llaman Mahabhuta. Mahabhuta, ¿quieren que se lo escriba en el chat para tener cómo se escribe? Sí. Bueno, ahí se los escribo. A ver. Miren que... Ahí está, Mahabhuta. Significa 5 grandes elementos, ¿sí? ¿Qué son? Vamos desde lo más sutil a lo más denso. El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Obviamente nosotros no tenemos fuego dentro nuestro, no tenemos, quizás, bueno, aire sí, hay aire en cavidades, pero digamos que en nuestro cuerpo estos 5 elementos están representados por esas características que ya las vamos a ver, ¿sí? El éter es el espacio que hay entre una cosa y otra. El aire es el estado gaseoso, ¿sí? El fuego es el calor y es la energía transformadora, ¿sí? El agua son los líquidos. ¿Te fue la imagen, Anto? Ahora la activo. El agua son los líquidos, entonces dijimos. La tierra es lo sólido y denso, ¿sí? Entonces, este tipo de... Perdón que la desactivé porque me agarró como taquicardia, por eso estoy respirando. mira. No, No pensé sé. que por ahí se te había desactivado solo, por eso te dije, porque te vi de repente y vi que desapareciste y digo, por eso te desactivó solo. Me quedé hablando sola porque también se fue Patri y me digo, ¿qué pasó? Me quedé hablando. Estoy acá, estoy. Entonces, en nuestro cuerpo, Me quedé, perdón, me quedé en la tierra. bueno, la tierra es lo sólido y denso, ¿sí? Es decir, que todo lo sólido de nuestro cuerpo es tierra. Todo lo líquido, sangre, fluidos, orina, es agua, ¿sí? Todo lo transformador, sistema digestivo, ácidos del estómago, son fuego, ¿sí? El aire que respiramos entra a nuestro cuerpo y viaja a través de la sangre también como oxígeno, es justamente el aire. Y el éter son todas las cavidades que tenemos, hay muchas cavidades en nuestro cuerpo, ¿sí? Nomás en las fosas nasales tenemos cavidades. En la cara tenemos los huecos, a veces se llenan de moco, pero que también son cavidades, ¿sí? Así que bueno, vamos nosotros a ir dejando aquí entonces con lo de medicina ayurvédica. Y ahora les voy a presentar a Aldo. Aldito, ¿estás escuchando? No, no tiene micrófono activado. Estoy conectando el audio todavía. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, Anton? No, me quedó súper claro, es más, encima entendí que por qué es la madre de todas las medicinas. O sea,
Por ejemplo, yo soy asmática y un montón de veces me han dicho que por qué no me iba a un lugar con más aire, pero yo no entendía, ¿viste? Ujú. Todavía no lo probé igual. O sea, me parece súper interesante el tema del clima. A mí no sé, como que siento que no me adapto a ningún clima porque, no sé, como que todos me hacen mal, con mucho calor o mucho frío, no sé, con el tema del clima. Tendría que fijarme. Después hay que ver cuando lleguemos que ya se van a hacer también ustedes, vamos a tener unas preguntitas para hacer su autodiagnóstico para ver qué dos ya son. A veces también tiene que ver con la humedad, puede ser también, con clima húmedo. Bueno, y nosotros en la ciudad tenemos una poca concentración de energía, es decir, en el campo, en el mar, hay más concentración de iones negativos y hay más energía también. Bueno, Claro. acá les voy a presentar a Aldo. Ahora sí, ya estás, Aldito, ¿nos escuchás? Sí, estoy acá, ya estoy todo preparado. Buen día, bueno. Una de las chicas Buen día, ¿cómo te va? desapareció de ahí del grupo, no sé dónde se fue. Pero bueno. Ah, bueno, Mientras ella viene, Aldo, te quería consultar. Próxima clase, solo sí. por la próxima clase y ya después quedamos de 10 a 12. ¿Puede ser de 13 a 15? Sí, lo organizamos, no hay ningún inconveniente. Bueno, bárbaro. O sea, De sería 13, la próxima clase y ya después queda fijo el horario de 10 a 12. de 10 a 12. Bueno, fantástico. Sí, no hay problema. Con las Yo chicas y ya- las chicas las dos pueden, porque en realidad el problema es que Anto tiene un curso que da ella y que lo tenía programado, como ella se había anotado primero y pensaba que iba a ser en la noche, ya lo tiene programado, entonces como para, si podemos tener la clase. No te hagas problema. Ya tengo. No, yo lo programo con tiempo, no hay problema. Ya acá ahora, ya el primer piso está como centro de transmisión. Ya lo acomodé. Me falta acomodar otra habitación más, que es donde está la biblioteca de los textos específicos de medicina china, pero ya está la biblioteca acomodada, que es lo más importante. Las otras cosas, el escritorio, todavía no llegué, pero ya voy a estar para la próxima semana. Sí, Así viste, que bueno, fantástico. adaptando. Yo cambié mi escritorio, mi biblioteca acá en mi casa de lugar 2 millones de veces. Creo que ahora estoy más cómoda. Me tuve que adaptar porque con esto de la pandemia, que se está transmitiendo por internet, tengo que transmitir desde acá arriba porque tengo el router principal. Claro. Entonces me traje la biblioteca para acá, específica de textos de medicina china, la otra la dividí, porque son dos paredes, bueno, la otra la dividí, cambié el consultorio, bueno. Entonces, bueno, todo este año ha sido complejo, pero de adaptación. Sí, seguro, seguro. Bueno, les presento entonces acá al profesor Aldo Campelo. Él les va a dar la parte de Hola. medicina. Acá tenemos a Patri y Antonella, presentadas al profe. Así que ahora los dejo yo y comenzamos con tu clase. Gracias, Vale, Gab. fantástico. Un besito. Hola, buen día, ¿cómo te Chicos, va? gracias. ¿Cómo les Hola. va? Un gusto. Hola. Bueno, Igualmente. ¿cómo les va? Ustedes son de Buenos Aires, las dos. Sí, No, Bueno, yo no. fantástico. Yo soy Ah, del ¿de Chubut. dónde? Ah, vos estás en Chubut. Ah, Sí. mira, qué lontano, qué lejos, quiero decir. Están momentáneamente. Llegué hasta Sí, momentáneamente estoy en Neuquén, pero soy del Chubut. Neuquén, conozco. Hasta Neuquén llegué dando clases. Y en general, no, mentira, llegué hasta General Roca dando clases. A Neuquén me tuve que ir a atender un japonés que era muy tradicional, entonces como no había nadie que lo atienda, ¿quién fue? Alguien tradicional. Entonces la hija le dice, bueno, papá, conseguí un sensei. Bueno, japonés, no, papá, dice. "Eh, bueno, chino entonces. No, dice papá, es de origen italiano, pero habla chino. Bueno, entonces va a aceptar. Bueno, entonces cuando llegué, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron es saludarme. Bueno, estuve como 4 días en Tokio, ¿viste? Me saludaron todos en japonés, bueno, decía que yo esos saludos me los conocía, y me tomaron examen a ver de cómo leíamos en chino. Los que leíamos chino, podíamos leer japonés. En general se puede leer como el español y el portugués. Entonces me dieron un diario a ver cómo podíamos leer. Bien, entonces vieron que no era mentira, ¿viste? Mirá vos lo tradicional que era. Sí, Pero me encantó. Pero Chubut no conozco aún. sí, Pero ya estaba algún mucho más día volveré. abajo.
Sí, Está más abajo, sí, sí, sí. sí, sí. Algún día, cuando vuelvan los viajes, volveré a viajar, porque era bastante viajero yo, hasta el año pasado, hasta fin de año del año pasado. Decí que había dejado de viajar tanto, ya me había cansado, porque si no la pandemia esta me hubiera vuelto loco, Y loco me hubiera sí, puesto. Claro, ustedes tienen, entonces vamos a hablar, yo hoy lo que voy a hacer es una presentación de lo que ustedes van a ver en estos 2 años de la medicina tradicional china, pero para entender la medicina tradicional china y la conexión y la afinidad que va a tener entre la medicina o entre el yoga, tenemos que empezar a conocer la cultura de ellos, ¿sí? Acuérdense una cosa muy importante, es que los chinos y los hindúes tuvieron, si bien este cartel que ven ustedes atrás habla de la afinidad, no tuvieron una gran afinidad, pero sí tuvieron un gran contacto entre sí. India influenció muchísimo en China, porque China es un país eminentemente práctico. Lo que es práctico se utiliza y se preserva. Lo que no es práctico se deja de lado y se lo aparta. En cambio, India tiene toda la filosofía que es hermosa, pero es para otra era. No digo que no sea buena, es excelente, es hermosa la filosofía de India. Porque yo cuando empecé a estudiar la medicina tradicional china, no había casi, entonces lo único que había era yoga. Empecé a los 11 años, entonces empecé con yoga, judo, todo lo que era el esoterismo, el ocultismo. Bueno, había muy poco material, estamos hablando de más de, yo tengo 58, así que bueno, estoy delatando que hace como 48 años. Bueno, mira que vale. No, 47, me estoy poniendo un año más. Hace unos cuantos años. No, aunque no se note, tengo canas, ¿sí? Bueno, claro. Influenció India en la ruta de la seda. En la ruta de la seda tuvieron mucho contacto. Y en eso que le mandaban sedas de China hacia India, India le mandaba filosofía y cultura. Porque China en sí es relativamente bastante, como les decía, primitivo. Si bien la escritura que ellos tienen es arcaica y por eso han podido desarrollar una historia bastante interesante a través de la escritura, es a veces bastante unga unga, como yo digo, como los picapiedras, ¿sí? Por eso es un idioma que me gusta mucho, porque es un idioma muy fácil para mí, porque es completamente deductivo, no es que es tan elaborado como los idiomas occidentales o desde... No, no conozco sánscrito, ahora estoy estudiando hebreo también, pero son más complejos, ¿sí? Los chinos observaron la naturaleza y nunca se alejaron de ella. Es algo fundamental. Ellos, por eso es lo que estaba preguntando de dónde eran. Observaban mucho el clima. Entonces decían que los días, por ejemplo, ventosos, la gente se excita mucho más. Y cuando hay calor, como la primavera, hay mucha más excitación y hay mucho más inconveniente porque la gente se pone incómoda en vez de ponerse más agradable. Si el viento es suave y es una brisa, bueno, fantástico, la gente se pone amorosa. Pero cuando el viento se pone un poco intenso y hace un poquito de calor, la gente se empieza a poner más molesta. Entonces empiezan o los accidentes, o la gente empieza a enfurecerse, o a tener una mala relación con los demás, cosa que es muy complejo. Ellos nos hablaron de eso y observaban al paciente cuando llegaba, charlaban desde la medicina tradicional, se charlaba mucho con el paciente, no es tan técnica como hoy en día se la ve. Y se le daba consejos, cosa que es muy importante, los consejos. Entonces, bueno, para estos días, así de que empieza el viento y que uno se puede empezar a poner molesto, el primer consejo que tenemos que tomar es que algo fundamental que tenemos que consumir desde el invierno, que ya estamos en la primavera, que tendríamos que haber estado consumiendo, son las alcachofas, los alcauciles. Son caros, yo ya lo sé que son caros. Entonces uno se puede dividir en 4 partes y comer medio alcaucil cada 2 o 3 días. Y tomarse el caldo del alcaucil también. Y eso va a ayudar mucho a la función hepática. Esa es una de las cosas que tenemos que observar. Evitar los lácteos. Ya sé que en India se consume mucho más lácteo.
el secreto es que cada lugar utiliza lo que tenía mucho más. También en India se hacen lavajes de nariz y enemas, ¿sí? Como para limpiar, porque genera mucha flema. A veces van a ver que están contrapuestas las cosas entre uno y el otro, pero no quiere decir que no sean buenas. Hay distintos tipos de personas que pueden utilizar distintos tipos de cosas. Hay algunos que se adaptan muchísimo al yoga, otros que se adaptan mucho al Kung Fu interno. Kung Fu significa práctica. Tienen uno externo y uno interno. El interno comúnmente es el Tai Chi Chuan. El externo es el Kung Fu, lo que ustedes ven, el Pei Shaolin o el Nan Shaolin, que es ese de combate, ¿sí? Pero nace desde algo muy básico. Y eso sí tiene mucha influencia en India, cuando el budismo aparece 500 años antes de Cristo, llega 200 años después de Cristo a China, y lo primero que les enseñan es a pararse y a respirar, porque no sabían, no podían defenderse porque no estaban bien parados, no tenían energía. Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que fue, párense bien, respiren bien, y de ahí en más empezaron a desarrollar un montón de técnicas de Kung Fu, de lo que es práctica, ¿no? Y cada uno dice que es el mejor. El Pei Shaolin es el mejor, el Nan Shaolin, cada uno va a pelear diciendo que es el mejor. Son distintas técnicas que pueden servir, así como el Tai Chi, el Tai Chi Yang, que es más alto, el Tai Chi Chen, que es más bajo y es explosivo. Cada uno tiene una forma. Y es importante entender que cada una de las formas de las que tuvieron son muy interesantes e importantes. Les voy a volver a repetir esta palabra. ¿Por qué? Porque sirvieron para una región y cada uno tiene una forma de desarrollarlo, ¿no? Entonces, ese es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Verlo al paciente, charlar, entender qué es lo que lo aqueja, porque a veces tan solo el haberlo escuchado hizo el 70% del tratamiento, y después lo correcto de la terapéutica va a ser el otro 30%, ¿sí? Y ese de escuchar, ver, diagnosticar, oler, palpar y hasta degustar. Degustar parece mucho de Jack el Destripador, ¿no? Pero en sí es, olerlo es fácil porque a veces tiene hasta un olor ácido. Una cosa fácil de diagnosticar una hepatitis o alguien que tenga un problema hepático muy importante es el olor ácido que tiene, ya de por sí. Ya después se ponen verdoso, amarillento, porque ya empieza a ser pancreatitis, bueno, ya empieza con otras coloraciones. La coloración también es importante. Por eso es muy importante, si uno puede, trabajar con luz natural, si es posible. Si no es posible, bueno, uno se acostumbra a la luz artificial y ya se acostumbra a diagnosticar con ese tipo de luz artificial. Después, el degustarlo. La exudación tiene un gusto. Puede ser salado, ácido, amargo, ¿sí? O la falta de degustación, la falta de sudación también. Y eso también nos da pautas para diagnosticar. Los chinos hablaron desde la antigüedad, porque hablaban de lo que veían, que había ritmos. Y estos ritmos, que les llaman ritmos circadianos, que se estudiaron a posteriori, nos hablan de los, primero el ciclo anual. El ciclo anual son las 5 estaciones del año, ¿sí? Estamos de acuerdo con las 5 estaciones, ¿no? Bien. Los 5 puntos cardinales y luego las 12 horas del día. Fíjense que hay pequeños trucos. 5 puntos cardinales también los tenemos nosotros. Ellos incluyen el 5.º punto cardinal como el centro. Y ahí tenemos otra estación más del año, que es la canícula. La canícula es una estación que no le damos mucha bolilla. Yo no sé en el sur si se da eso. Acá a fines de enero, que es la segunda cosecha, se da un tiempo de calor y humedad que uno dice, por Dios, ¿cuándo viene el invierno? Es un calor y una humedad que es típico de Buenos Aires.
uno se quiere suicidar, no sabes qué hacer con ella. No sé allá en No, el en el sur sur si se da. no, en el sur no pasa eso. Eso tienen una gran ventaja. Lo que ustedes tienen es mucho viento. Es Sí, uno de los... Sí, yo me acuerdo que, si bien hace muchísimos años que yo ya me rapo, eh, se me volaba la cabeza, ¿viste? Porque era una cosa, el viento era terrible. sí, sí, Eso es sí, tal algo cual. característico. Buenos Sí, Aires tiene la característica de la humedad. Entonces, para ese tipo de tratamientos, eso es lo que veían, por ejemplo, lugares de humedad se utiliza mucho moxa, lugares de mucho viento se utiliza la ventosa para sacar el viento, ¿sí? Y el frío. La moxa, bueno, y el frío también, porque la moxa también se va a utilizar mucho, que es una técnica de un habano de Artemisa con calor, porque hace frío, ¿sí? Eh, Después las 12 horas, ¿por qué 12 horas del día? Porque ellos dividían el día en 12 horas. Las horas eran de 120 minutos. En vez de 60 minutos, las dividían por 120 minutos. La forma de calcular el tiempo fue muy diferente en los tiempos y siempre se estudió cómo, hasta hubo una semana que los romanos lo tuvieron, de 8 días en la semana. Una cosa rarísima, en vez de tener 7, ellos tenían 8 días en la semana. Bueno, duró poco tiempo, pero hubo muchas formas de calcular el tiempo y siempre se trató de controlar el tiempo y ver cómo era el tiempo. Y no tan solo fue Caín, que fue el que dio las coordenadas y todas las métricas de Occidente, ¿sí? Desde el cristianismo. Los orientales también lo tienen. Ellos lo tuvieron con otro emperador. Pero siempre se trató eso de ver cuál era la forma. Entonces, las 12 horas, los 5 puntos cardinales, ahí tenemos las 5 estaciones. El observar a la persona es esencial. Entonces, nosotros tenemos que entender que ellos tienen una historia de unos 5.000 años, más o menos. Y ya después les voy a mandar una fotografía de lo que tengo preparado de los libros que estoy consultando para la primera parte del curso, ¿sí? Y otra parte de la historia y la mitología, que lo que tenemos claro, donde podemos situar más o menos la mitología de ellos, empieza, como China misma, empieza en el 3200 a.C. Si bien tenemos noticias de lo que es China como ese continente inmenso de unos 10.000 años antes de Cristo, porque fueron pueblos que emigraron hacia el norte, desde la Siberia hacia el norte de China, y fueron bajando y desplazando los pueblos originarios que estaban ahí, pero de la mitología propiamente china podemos hablar del 3200 a.C., con 2 emperadores muy importantes, que ya después les voy a ir mencionando. Hoy lo que quiero hacerles es un pantallazo, pero para que les quede claro. Y ahí vuelve a conectarse con India, porque dicen que India, y esto es una deducción, que es lo que yo vengo estudiando hace muchos años, que dicen que India, cuando se echan las razas descastadas, se van a emigrar. Entonces empiezan a emigrar. Bueno, algunos se convierten en hebreos a posteriori, otros se convierten en los chinos y después van dándose distintas pautas. Lo que sí podemos llegar a comprobar es que todos los pueblos tuvieron pirámides. Desde los egipcios, los atenienses, los mayas, todos tuvieron pirámides. Las pirámides se dieron en Egipto. Hasta hubo un emperador en China que se construyó una pirámide, pero como son tan rebuscados los chinos, se la construyó al revés, aunque a ustedes les parezca mentira. Pata para arriba, la hizo al revés, porque eso hizo su, ¿cómo se llama? Su centro funerario. Y eso, por su obsesión en hacerse un centro funerario tan, pero tan importante y tan costoso, hizo que cayera su dinastía.
que fue el que había unificado China, ¿sí? Entonces, miren, fue tan importante que modificó 2 veces el idioma escrito, porque el idioma hablado nunca se pudo llegar a consolidar muy bien. Hoy por hoy se puede llegar a consolidar un poco mejor el idioma hablado por la televisión en China. Pero asimismo hay una gran ventaja, porque las películas en chino están habladas en chino por ahí oficial y las subtitulan con letras chinas, ¿no? Entonces para mí me simplifica muchísimo, porque lo que no puedo entender cuando está hablado lo leo. Entonces ayuda mucho más. Pero no pueden llegar a entenderse fácilmente en forma oral, porque es muy difícil, las pronunciaciones son diferentes. En el norte y el sur hay palabras diferentes, así como yo cuando viajaba mucho al norte, tenían palabras completamente diferentes. Por ejemplo, les voy a decir las lombrices le dicen uncas en Salta. Entonces saben lo que es la lombriz, pero te dicen, ah, sí, acá tenemos montones de uncas. Ah, y claro, yo iba, ah, sí, sí, claro. Dice, usted, claro, ¿cómo lo voy a entender si yo soy de origen tucumano y salteño? Che, digo, ustedes me ven muy porteños, pero nada que ver yo. Ah, dice, porque usted tiene acento. Claro, vengo y el acento que yo he escuchado de mi niñez. No tengo problema. No, eso no es completamente normal para mí. Lo único que no hay, por ahí cuando me escuchaban hablar frases en quechua, decía, ¿y cómo habla quechua? Y le digo, porque los tucumanos tenemos muchas palabras en quechua, tenemos mucha influencia, pero como me gusta, me las voy acordando, escucho la radio y voy sumando frases para ir aprendiendo más. Pero es algo que no se utiliza casi ya. Pero cada región tiene una forma, una ideología, un idioma regional. Imagínense que en Argentina tenemos 500 años de historia. Imagínense esos países que tienen 5.000. Cada uno tiene una región y una forma de entender y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lugares donde hace mucho frío, por ejemplo, comen mucho picante para sacarse el frío y la humedad. Donde hace mucho calor, por ejemplo, toman mucho té, porque dicen que durante el día el hombre toma el agua y durante la noche el agua toma el hombre. ¿Saben por qué? Porque hace tanto calor en Shanghái que durante el día se la pasan tomando líquido y durante la noche se la pasan transpirando, transpiran y transpiran, transpiran, por eso dicen que en esa forma el agua toma al hombre. En el norte no, por ejemplo, en el norte es seco y hace mucho frío y no hay agua. Ustedes me van a hablar siempre de la pizza y de los fideos. Y los fideos y la pizza es típica del norte de China, porque cuando llega Marco Polo en el 1500 después de Cristo a conocer China, lleva la noticia de Kublai Khan, que había un emperador que había unificado China y que manejaba más o menos toda China, que le interesaba mucho la cultura de Occidente y que le interesaba mucho la religión de Occidente, porque era un Dios bueno que amaba a todo el mundo. Ellos no tenían esos dioses. Es más, no tienen dioses en sí. Tienen filosofías, que ya vamos a hablar de eso también. Y lleva los fideos, que eran una novedad, que después los hacemos los de origen italiano. Yo, por parte de mi madre, soy argentino y por parte de mi padre, italiano. Entonces, y justamente veneciano. Y el fideo no queda tanto en el norte de China, queda más hacia el sur. Y sí, tenemos mucho más arroz. Pero la pizza es en toda Italia. La Italia la modifica, entonces esa pizza viene del vocablo pi, que era una tortilla como la que hacen en Santiago del Estero. Es una tortilla que se amasa con grasa y se la pone al rescoldo, ¿sí? No sé si no habrán llegado por allá todavía esas cosas. O con la inmigración llegó allá al sur, la tortilla. No, no mucho. No mucho. Pero bueno, acá ahora, bueno, hasta antes de la pandemia lo vendían en las estaciones de tren, en las esquinas de las casas, ¿viste? Por ahí lo vendían muchísimo, que antes no se veía.
un poco diferente a lo tradicional, pero bueno, sí se venden. Es el vocablo pi que llega con su influencia hasta la parte de Rusia donde está Kuzlestán, Turquestán, Kuzlestán, esas partes en la periferia de Rusia, entre la frontera de China y Rusia, cerca de Tíbet, ¿sí? Ese tipo de tortillas son típicas de allá, que se hacen con harina de trigo y con distintos tipos de harina. Lo que hicieron los italianos fue, dijeron, ¿y esto qué hacemos con esto? Dijo, no sé, yo como buen origen, ¿viste? Dijo, bueno, vamos a hacer algo práctico. Le metieron tomate, que era algo típico de allá, y le pusieron la mozzarella. Y ahí se formó la famosa pizza, que es típica de China. El helado. Bueno, miren, podríamos decir montones de cosas. No sabemos en qué momento se generaron. Sí se generaron en muchos lugares diferentes de China por distintos tipos de necesidades, ¿sí? Por este tipo de necesidades que se fueron dando, se fueron haciendo. Y después, bueno, se fueron conociendo. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? Esa es la parte de la filosofía. Después, ¿qué hicieron? Hicieron distintos tipos de técnicas. La acupuntura es lo más conocido. Pero antes de eso, o tal vez lo más seguro que fue posterior, porque en ese momento el tocarse entre sí no era lo más típico, como ahora, este tipo de la pandemia, la gente ya te vas a acercar y huyen. Bueno, ellos no eran de acercarse demasiado, no eran de tocarse. Existía la acupuntura. La acupuntura que fue algo muy primitivo porque fue por un flechazo que le pegaron a un general en medio de una batalla. Vieron que los chinos son bastante miopes, entonces tienen que estar mirando así a la distancia, no saben lo que es. Le pegan un flechazo entre el tendón de Aquiles y el malleolo externo. Y cuando le pegan el flechazo, bueno, viene el médico curandero, que era un chamán en ese momento, le saca el flechazo, hace un emplasto de hojas, le cubre la herida, y este que estaba con un dolor de cintura que no daba más, dijo, los chinos no son muy expresivos, pero cuando lo quieren ser, no se pueden imaginar lo graciosos que pueden llegar a ser. Dice, ahora, sí, este curó, ¿eh? Bien, a los gritos. Entonces, este curandero, que si yo creyera firmemente en la reencarnación, diría que era un argentino, le dijo, mi general, lo que pasa es que hemos matado el cuey. En esa época atribuían a todo lo que era factores patógenos externos o internos, porque no los conocían, los factores patógenos en sí, no conocían factores patógenos externos y internos. Lo atribuían a que era un cuey. Cuey significa fantasma. Ellos son muy supersticiosos, hasta hoy en día. Los chinos nunca se les ocurra regalarles un cuchillo, porque quiere decir que quieren cortar la amistad o la relación, o un reloj. No importa que sea un Rolex de oro, no. Eso quiere decir que le estás midiendo la cantidad de tiempo de vida que le queda. No, Es una ofensa. Claro, tremendo. es tremendo. Hay muchas costumbres que la gente no conoce que no se pueden hacer. Por ejemplo, acercarte y darle un beso es una cosa terrible. Recuerdo que el esposo de una discípula mía, cuando conoce a su suegra, que no hablaba, es una suegra fantástica para él, porque no habla una palabra en español, fue y le dio un beso. ¿Viste? Como costumbre, ¿viste? Y se acerca a la hija y dice, ¿y este loco por qué me da un beso? No, mamá, es una costumbre. No, es costumbre nuestra, ¿eh? Decirle, pues mamá, está bien, bueno. Lo gracioso fue cuando se fueron a casar. Porque claro, yo llego, me invitan a la ceremonia religiosa, a la fiesta, y me dicen, otra discípula de origen japonés, me dice, Sensei, tenemos una emergencia. No me diga, yo vine sin material, sin nada. Ahora ya cada vez que me voy a una fiesta me llevo una pequeña caja de agujas o de cosas que necesite por las dudas. Le digo, pero no traje maletín, nada. No. Tenemos otro problema. ¿Qué problema hay?
es que la mamá de N, sí, dice, no conoce la ceremonia. Ay, bueno, ¿y qué pasa si ella no se casa? No, ella está en la ceremonia. ¿Y qué vamos a hacer? No, dice, tiene que explicarle. Pero yo no me caso, yo qué sé de la ceremonia. ¿Qué hay que hacer? No, yo le explico. Le digo, pero tenemos otro problema. Es una señora mayor y por formalidad no me puedo acercar a hablarle sin que otra persona me presente. Se lo presento yo. Pero si vos hablas japonés, ¿hablaste con ella? No, yo intenté hablar en japonés, pero ella no habla japonés. Le intenté hablar en inglés, no habla inglés. Y le digo, pero ella es tailandesa, yo no sé hablar tailandés. No, pero habla chino. Bueno, si habla chino es otra cosa. Yo traduzco. Pero no, digo, sí, pero es una emergencia. Bueno, siendo una emergencia vamos a pasar de largo la formalidad, porque si no, no sé cómo vamos a hacer con la ceremonia. Bueno, entonces viene el novio y me explica cómo iba a ser la ceremonia y qué tenía que hacer la suegra. Y yo le digo lo que tenía que hacer la suegra y que se quede sentada, y él me dice que se quede sentada acá todo el tiempo y que no se mueva por nada del mundo. Bueno, entonces yo voy, le explico en China, bueno, ay, contenta la señora porque no entendía nada, la habían dejado sola, que se quede sentadita. Bueno, vino. Y se quedó sentada. Y bueno, dice, Sensei, ¿por qué no vamos más allá? Dejemos a la familia. Bueno, vamos más allá. Se quedó sentada. Bueno, el cura le hace que se levante y ella le hacía así. Y el cura dice, Sensei, ¿qué hice? Y yo lo único que hice, digo, miren, no metí la cuchara. Hoy en la traducción traduje literalmente lo que me dijo el novio. Hoy que no metí la cuchara me viene a decir que estoy haciendo lío. No, dice, pero se tiene que levantar. Y el novio me dijo que se quede sentada por nada del mundo. Y entonces era gracioso porque el cura le agarraba las manos y la trataba de levantarse. Y ella se agarraba de la silla. Fue algo comiquísimo, Sensei. ¿Qué hago? Salgo corriendo y le explico que hasta que se dio la vuelta a mirarme y le digo que se levante y ahí se levantó. Y con los años le dije, che, la macana que me... La única vez que no meto la cuchara en una traducción y que se arma lío porque yo metí la cuchara en la traducción, me hiciste vos el lío. No, dice, pero yo que sabía que iba. Y pues vos me dijiste que se quede sentada acá y por nada del mundo se levante. Y yo lo que le dije, sí, pero se tenía que levantar cuando venía el cura. Y esa parte no me la dijiste. Entonces imagínense que las tradiciones son muy diferentes en entender las cosas. No quiere decir que nos sirvan. Sí podemos adaptarlas y tenemos que adaptarlas a Occidente. Entonces, de la acupuntura, que es lo que estábamos hablando, como tradición es lo primero que conocemos. Después empezaron a utilizarse los masajes, como el tuiná, el agmo como masaje en sí, que significa masaje. Tuiná es una técnica de masaje. El shiatsu, que es japonés, formas de diagnóstico, la auriculoterapia, que es lo más conocido, que es excelente, bueno, así, diversidades. Las ventosas, las sangrías, las moxas, el martillo de 7 puntas, que es un martillo que tiene 7 puntas de acero, que se le llama martillo de flor de ciruelo, porque se hacía con la flor del ciruelo, con el ciruelo en flor, que es muy flexible, entonces es muy flexible y va picando así. Bueno, imagínense la cantidad de cosas. Después, bueno, eh, masaje con cañas de bambú. Miren, y van apareciendo cosas nuevas. ¿Saben cuál es el gran secreto? Es conocer las bases. Cuando uno conoce las bases de algo, porque a veces me dicen, ay, digo yo eso. Claro, cuando me lo pronuncian mal, digo, ¿sabés el ideograma? No. ¿Lo tenés escrito por alguna parte? Ya sé lo que es esto. Claro, estaba mal pronunciado, no lo entiendo. Pero cuando uno conoce las bases, de ahí en más empieza a diseñar. En la medicina china hay un gran secreto. Cada escuela, o distintas líneas de escuelas, tiene una forma de trabajo. Y a veces somos hasta enemigos unos de los otros, de cómo trabajamos. No, eso... Y uno no puede decir que es malo, porque ¿saben cuál es el secreto? Cuando da resultado, quiere decir que es bueno. Si dio resultado es bueno, fantástico. Porque la implementación puede ser diferente. Y esa implementación de utilizar cada uno algo diferente
Si le da resultado al paciente, es excelente. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver. Lo que yo les tengo que contar es, el primer mes por ahí nos vamos a llevar, es toda la parte de la idea y la filosofía y la historia de China, que para que se entiendan cómo ellos entendían. Una vez que hayamos entendido eso, vamos a entrar en la técnica del diagnóstico, que se los iré contando, y después van a ir viendo cómo van a poder utilizarlo en la vida cotidiana. Así como yo les decía, los días de viento, que es típico de la primavera, la gente se excita. Bueno, los días de frío, la gente se queda mucho más adentro de la casa y se vuelve mucho más retrospectiva. Son de mucho menos hablar. Eso se va mucho en el sur, porque son de menos hablar, de hacer las conservas, de juntarse, de vivir en familia. Claro, porque hace frío, no se puede salir. Entonces, cuando hace mucho frío, hace nieva o llega a ser mucho viento, es imposible salir. Entonces, eso es una de las tendencias. Por ejemplo, otra de las tendencias que nosotros podemos llegar a ver en el país es en el litoral, que son mucho más abiertos, son mucho más expresivos, porque hace calor. Y hay humedad también. Entonces, son mucho más amorosos. Así la música, por ejemplo, el chamamé, tienen un chamamé en Santiago del Estero y un chamamé en Corrientes. Y aunque les parezca mentira, yo decía, pero el chamamé, ¿cómo? Pues no. Hay un chamamé que es de Corrientes y hay un chamamé que es de Santiago. La música varía. Así como la forma de hablar y todo ese tipo. Ya sé, seguramente estoy hablando muy rápido, ¿no? Díganme si estoy hablando muy rápido y si no. Bueno, porque yo, con mi ansiedad de tratar de que la gente aprenda, hablo rápido. Y entonces, que a veces me trabo con el español, pero trato de que aprendan más. Pero si voy muy rápido, me dicen, ¿sí? Bueno, díganme alguna pregunta, ¿sí? ¿Vamos bien con lo que les estoy explicando? Sí, bien. Bien, bueno. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a contarles un poco la historia de China, ¿sí? Eso es lo que habíamos mencionado hace unos 10.000 años, los pueblos originarios que vienen emigrando desde Rusia, o lo que fue a posterior Rusia, llegan por la Siberia. Bueno, yo estoy haciendo como si viera el mapa, ¿no? Acá arriba. Lo tengo acá en mi cabeza y lo veo arriba, ¿no? Y van llegando hacia arriba. En el 3200 a.C. se habla de un famoso emperador mitológico que fue Fuji. Fuji se dice que es el dios del cielo y que él restaura la bóveda celeste. Restaura la bóveda celeste porque había distintos, el dios del trueno y el dios del fuego, empiezan a combatir y en el combate destruyen una de las 4 columnas que estaba montada la tierra, y la tierra estaba montada sobre esas 4 columnas, sobre una tortuga marina, ¿sí? Miren la idea, ¿no? Estaba sobre una tortuga marina y al destruirse una de las columnas, la tierra se vira y se va hacia el este. Entonces hace que los ríos empiecen a irse hacia el este. Pero al romperse esa columna empieza a caer gran cantidad de agua y ahí nos empiezan a hablar del diluvio. Entonces, Ñuqua, que era su hermana y su concubina, ya desde la antigüedad, mira, ya había una hermana concubina, restaura la bóveda celeste con pedacitos que fue uniendo, y entre ellos generan los primeros hombres. Ñuqua, que era la diosa casamentera, y ya les voy a explicar el por qué, se sintió muy sola, porque estaba con su hermano, pero eran los dos que estaban nada más. Entonces dijo, voy a crear algo para que me acompañe, porque estaban los árboles, estaban los animales, pero no habían formas humanas que lo acompañaran. Tomó con sus manos arcilla y empezó a modelar los primeros hombres. Los ponía en la tierra y salían caminando. Bueno, pero con sus manecitas de princesa se empezó a cansar. ¿Qué es lo que hizo? Ya ahí empieza con la producción en serie, imagínense ustedes. Dijo, voy a tomar tierra
y lo que voy a hacer es ponerlo sobre una liana, lo ató con una piedra y la empezó a estirar. Y así salían cientos de hombres. Y ahí muestra un poco los distintos tipos de raza, porque para ellos la raza más importante es la raza Han, que es la raza amarilla. Pero ellos tienen distintos tipos de raza. Tienen raza negra, amarilla, blanca, roja, ¿sí? Verde. Verde no es el verde que ustedes creen como marcianitos. Fíjense que los norteños, nosotros tenemos un color oliva, ¿sí? En nuestra piel. Más oliva, como un medio verdoso, ¿sí? Y ese es el color de la piel de esa raza. Y en esa forma empezó a generar las distintas razas que hay en China y los habitantes de China. Ahora, Shennon Fuji lo que hizo fue quemar los campos. Empezó a quemar los campos, como alguien acá que se le dio por quemar los campos también, que se está quemando media Argentina, y en esa forma hizo que el pueblo dejara de ser nómade, porque lo que eran nómades y recogían y se iban a otra parte, recogían y se iban a otra parte. Entonces les dio el primer arado de madera para que pudieran roturar, además de darles las primeras particiones de la tierra, por ejemplo, el peso, el kilo, el metro, el kilómetro, las formas de medición por codos, por poses, ¿sí? Entonces, los codos son estos, como nosotros, lo que nosotros llamamos, bueno, los codos esos, los poses son los dedos, ¿sí? Estas son otras formas de, voy a ver si mi mano se ve acá, sí, ahí está, mi mano. Por ejemplo, fíjense que si son, a ver, acá ahí se ve. Esto es 1,5, esto es 2 y esto es 3. Y esto es 1 pulgada. Esta es 1,5 pulgadas, esta es 2 y esta es 3 pulgadas, ¿sí? De la mano de una persona adulta. Entonces, como para dividir, ya nos da la idea de cómo empezar a dividir y cómo empiezan a generarse las sociedades, empiezan las primeras construcciones. Después de esto, pasa algún tiempo y la vida era alegre, sin mayores inconvenientes. Y se dice que no había enfermedades, hasta que el hombre empieza a hacerse más avaro, porque yo quiero esto, es lo mío, lo otro. ¿Y vieron que los pájaros son muy curiosos? Los pájaros son terriblemente curiosos y además, si uno los halaga, les encanta que uno los halague. Lo que más podemos ver son los loros. Yo tengo un vecino que tiene un loro y uno va, le habla, ¿viste? Entonces le encanta. Y además yo tengo gallinas ahora, entonces también ya son más primitivos, pero también se comunican con el humano. Dicen que todas las enfermedades vivían en cuevas tapadas con grandes piedras y con cadenas y con candados. Y ahí estaban custodiadas por 4 pájaros y uno se dedicaba a recorrer y volar arriba de esas cuevas que estaban tapadas así para que las enfermedades no pudieran salir y atacar al humano. Bueno, cuando pasaban por ahí, las enfermedades que no son nada tontas, empezaron a gritar y a dar gritos lastimeros. Y estos gritos lastimeros le llamaron la atención al pájaro, que se tenía que dedicar a cuidarlos. Dijo, ay, tú que eres tan bueno y tan bello, ¿por qué no nos ayudas? No, dice, no puedo, porque la reina madre del oeste los tiene encarcelados y no, es que no podemos respirar. Si nos abres un poquitito las celdas, nosotros podríamos respirar y vivir mucho mejor. Entonces lo halagaron tanto que fue y robó la pesada piedra que tenía la pesada llave de piedra que tenía la reina madre del oeste, que vivía en unas montañas mitológicas que se llaman Kunlun. Hay un punto en la medicina china que se llama Kunlun, que es el que trata todas las enfermedades, porque se dice que con eso se descubrió. La reina madre del oeste tenía un árbol que es el del durazno,
un durazno, vamos a ponerle que, para que se entienda más fácilmente, que tardaba 3.000 años en dar flores y otros 6.000 años en dar frutos. Y quien comiera de ese fruto iba a tener la vida eterna. Pues imagínense que hay que esperar 6.000 años para comérselo, te lo vas a comer y te vas a morir. Claro, que se lo comió más que tonto, ¿no? No sé si le quedaría dentadura, pero bueno, por lo menos se lo... Claro. Bueno, dicen que lo regaban con piedras de jade y agua de un estanque de nácar. Fue y se lo robó. Abrió y salieron las enfermedades. No hubo quien haya comido de ese durazno, porque no podía vivir eternamente. Entonces hubo que buscar una persona piadosa que pudiera tratar a las enfermedades, porque todo el mundo y la población se empezó a enfermar porque las enfermedades se empezaron a contagiar. Entonces se buscó una persona piadosa, y esta persona piadosa fue Shennon, que es el dios de la tierra. Este dios de la tierra, que tenía mucho contacto con la naturaleza y las hierbas, empezó a buscar qué es lo que podía comer la gente y tomar o hacerse infusiones con ellas. Entonces dicen que probó hasta 100 hierbas en un día y llegó a intoxicarse. El dios del cielo, al ver a este hombre tan piadoso, le dio una vara para que pudiera tocar las hierbas y supiera si eran frías, calientes, ácidas, amargas, ascendentes o descendentes, porque es algo típico en la medicina tradicional china, la herboristería. La herboristería es algo muy complejo. Yo no soy muy afecto a la herboristería y les digo el por qué. Porque cuando a la gente uno le dice hágase una infusión, hacen una decocción. O por ahí les voy a contar una anécdota. Un día yo tenía una paciente, una estudiante, que era diabética muy severa y que al ser muy severa tenía que tomar mucha agua, tomaba unos 2-3 litros de agua por clase cuando estaba cursando. Y le dije, mira, justamente yo trabajé en un monasterio chino durante 20 años y se había quemado en el 2007, marzo del 2007, creo que fue 4 de marzo, o no, 1 de marzo del 2007 se quemó. Bueno, estuve un tiempo más, todos los otros docentes se tuvieron que ir hasta que se volviera a reabrir, y a mí me llevaron con ellos hasta otro lugar, estábamos cerca del barrio chino, pero no estábamos dentro del barrio chino. Nos prestaron un lugar y estábamos dentro del barrio chino. Digo, mira, en el barrio chino hay un té que se llama abu, unas semillas, abu es en japonés, chenminsi es en chino, unas semillas chiquititas, que sirven mucho para la diabetes. Lo que hacen es esto, bajar la temperatura del hígado, bajan la ansiedad, mejoran la visión, bajan la diabetes, controlan la hipertensión, son excelentes. Hay que hacerlas en decocción. Bueno, muy bien. Digo, y es más, andate a tal supermercado porque lo están vendiendo por kilo. Y comprate un kilo, que es más barato que fraccionado. Fue y se lo compró. A la otra semana, vuelta con su botella de tomar líquido y tomaba el líquido. Digo, ¿te lo hiciste toda la semana? Sí, maestro, me lo tomé toda la semana. ¿Y dónde lo tenés? Acá en la botella. Ah, no, le digo, eso no es abu. No. Mira, voy a agarrar este pote que es el de Raid, pero no es un pote de... Él tenía un bote de... una botella de 2,5 litros, ¿no? No, digo, esto no es el color y esto tampoco es el olor del abu. Ah, no. No, dice, yo lo puse con mis tés. Ah, no, fui y se lo tiré. Ay, cómo se enojó. No. Vas y te tomás únicamente el abu. Bueno, no lo mezcles con otra cosa porque se empiezan a invalidar. O a veces se potencian, pero a veces se invalidan. Yo no sé hasta qué punto lo que le pones, no las conozco en las hierbas. Se lo tomó. A la otra semana vino con su botella de 2,5 litros, tomó 2 sorbitos y estuvo fantástico. ¿Entendés? Y siempre le hago recordar, le digo, ¿te acordás cuando vos te enojaste tanto conmigo? Sí, maestro, qué bárbaro. Dice, mira, y cuando me fui a Israel, busqué el abu y acá lo conseguí. Ah, viste, porque una vez me llama a Israel, dice, mire, estoy muy mal de la diabetes.
Le digo, ¿por qué no tomas el bus? Y yo, ay, me había olvidado. Y se consigue, sí, acá en Israel se consigue todo, porque es un país que tiene mucho comercio y tiene una economía más o menos estable, entonces lo consigo en el supermercado. Por eso les digo, a mí no me gusta mucho la arboristería, y eso hace complejo. Sí me gusta mucho más lo que es la farmacopea de la cocina, porque en la cocina es donde empieza la farmacopea de los chinos. Entonces, lo que comemos es lo que fácilmente se puede llegar a solucionar, ¿sí? Entonces, también tenemos alimentos básicos que podemos ir cambiándolos, por ejemplo, la selga por espinaca o la lechuga por radicheta, porque generan menos problemas intestinales y ayudan en sí a la salud, que eso es algo complejo a veces. Entonces ese tipo de consejos son fáciles de dárselos al paciente sin cambiarle su vida y a veces hasta que agreguen alimentos a su alimentación los ayuda a mejorar su calidad de vida, porque lo que nosotros tenemos que apuntar es a mejorar la calidad de vida. Y algo muy importante para comenzar es este poema que les voy a mostrar acá atrás. Ven que se llega a ver, está ahí. ¿Sí en rojo? Sí se ve, ¿no? Sí. Se llega a ver todo. Bueno, eso habla de la afinidad. Y dicen que cuando, se los voy a leer, dice, si usted y yo nos conocemos, entonces hay afinidad. Si en su rostro hay una sonrisa, nos uniremos por una relación de afinidad. Ofrendar con alguien con alegría siembra una buena afinidad. Si hay un desentendimiento, no culpar al otro. Así cuidaremos la afinidad. Aunque usted me dañe y se oponga a mí, yo tendré paciencia para eliminar esta mala causa del pasado. Nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, este ciclo es la afinidad terrenal. La recompensa, buena o mala, es debida a una causa anterior. Para cultivar la afinidad con Buda, debemos ser compasivos, misericordiosos, dar felicidad a los seres y ser desapegados, no ser apegados a los bienes materiales y practicar la donación. Esto me lo dio una maestra de budismo cuando yo entré en ese monasterio yo entré en el 99, ahora dejé de trabajar el año pasado ya. Y me encantaron dos cosas, estas octavas, y había otro maestro de budismo que era un tipo, él por ahí no conocía tanto de budismo, pero era una persona que vivía el budismo. Una vez le dije, mire maestro, que me atendían tan bien, le dije, mire maestro, yo no soy budista, no, ustedes me atienden muy bien, me dice, con su mal español, yo se lo expliqué en chino, dice, usted, yo entendí, usted no es budista, igual que budista. Buena persona, igual. Otro trabajo va a trabajar. Viene acá, casa, familia. Entonces me dijo que lo más importante era ser buena persona y el trabajar para ser buena persona lo tenemos que hacer todos los días y tratar de establecer una afinidad entre los demás. Ahora que está tan complejo todo, es muy importante tener afinidad y tratar de mejorar nuestra afinidad entre nosotros, ya que vamos a pasar 2 años estudiando, ¿sí? Y tal vez por ahí más tiempo nos veamos, o nos veamos. Miren, yo llevo más de 30 años, no me acuerdo cuántos años ya, desde el 82 dando clases, pero llevo unos cuantos años, casi cerca de 40, se me van perdiendo, porque a veces cuando yo empiezo a decir, ¿por qué vos estudiaste conmigo hace 10, no, más 15, 20? Bueno, maestro, entonces ya he aprendido a decir esto, no digo nada, porque a mí me pasan los años, a las mujeres no le pasa ninguno los años, ¿viste? O por ahí algunos estudiantes que ahora tienen grandes centros, le digo, nena, no me digas nena, pa, frente a los estudiantes. Claro, porque cuando se mandaban macana me decían pa, ¿viste? Le digo, ya te mandaste alguna cagada, nena, vos. Y si le digo, vos me decís pa, ay, dices que yo me olvido. Como si estuviéramos en confianza, siempre te dije pa. Le digo, yo cuando te mandabas cagadas ya sabía, que me venía, ay pa, ¿sabés lo que? Alguna cagada grande te mandaste, nena, le decía. Claro, ahora son directores de un centro, ¿viste? Ay, dice, pero es que Aldito, entonces no aclaro cuántos años tampoco.
bueno, dudas, consultas, porque yo si no me pongo a charlar y me dijo, Gra, que de unos 40 minutos, pero ya sé que estoy cerca de la hora. Díganme. No, bien. Bien. ¿Vos a qué te dedicas? Todo muy bien. Bien, vale. Bueno, fantástico. ¿Se entendió? Sí. Bueno, próxima clase. Eso de mitología, si quieren ir leyendo algo de mitología, si no, no hay problema, yo se los voy a ir contando. No es lo más importante la mitología y la historia, pero sí es importante entender cómo ellos entendían para poder hacer lo que ellos hacían. Es como un idioma. Si uno entiende la cultura de ese idioma, es más fácil. No es que lo hablen perfecto. Yo me manejo con muchos idiomas y puedo asegurar que no me manejo bien. No tengo una buena pronunciación, pero sí entiendo los conceptos de los idiomas. Entonces, ¿qué hago? Estudio la cultura de un pueblo. Cuando estudio la cultura del pueblo, puedo entenderlo con facilidad, puedo reflejar con cierta facilidad, aunque no lo hable bien. Lo que nosotros tenemos es que entender cómo ellos entendieron la vida. Cuando uno entiende cómo entendieron la vida, fantástico, no hay problema. ¿Tú eres de Buenos Aires o también del interior? Yo de Buenos Aires. Vale, vale. ¿A qué te dedicas? Hago Reiki, Usui, péndulo, sigo estudiando, registros akáshicos. Bueno, Hago eso todo viene eso. de India. Eso viene de India. Claro, eso es típico de India. Y el Reiki también tiene una tendencia de India, pero sale de China primero. Y después va hacia del Qigong. Y porque tiene una técnica, el Qigong tiene un Chan Chuan, que es una técnica de Qigong muy duro, que es una posición de abrazando el árbol, que genera mucha energía y después se la utilizas de transmisión al otro, ¿sí? Pero eso es la primera influencia, viene desde China. Y sí, para que lo entiendan. Después por ahí les voy a citar algo, porque la mitología japonesa es un poco diferente. Los chinos hablan mucho, mucho de lo que es tierra. Los japoneses la mitología principalmente la tienen en el mar, porque ellos la vida la originaron más en el mar. Grace, ya sé que me estoy yendo por las ramas. Ya, no te... Sí, sí, sí. Bueno, claro, porque yo me pongo a hablar, viste, y... Bueno, semana que viene nos volvemos a encontrar y vamos a hablar un poco más de la mitología y la historia para que sea llevadero.